Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la clase número 7 del curso Álgebra Lineal. La clase de hoy es una clase de repaso. Les recuerdo pues que hoy vamos a hacer la clase de repaso y en la clase del viernes no vamos a tener clase propia, sino que vamos a utilizar el horario de clase para para responder preguntas, es decir, para tener un horario de atención a estudiantes. Antes de empezar con el tema de la clase de repaso, quisiera recordarles algunas cosas relacionadas con la logística del examen. En primer lugar, recordemos que el examen está programado para este sábado 5 de septiembre a las 10 de la mañana. Todos los cursos del curso Álgebra Lineal en estos momentos están registrados para tener ese horario como horario de clase y por lo tanto todos los estudiantes deben estar disponibles para ese horario. Es por esa razón que vamos a hacer el examen a esa hora. El examen tendrá una duración de 2 horas y se va a trabajar por la plataforma Moodle, que se puede consultar por medio del link que se muestra en el video. Es muy importante que todos los estudiantes se metan a la plataforma antes del examen para verificar que sí estén inscritos. Les pido entonces el favor de que se conecten y que se verifiquen cómo pueden entrar al curso, ¿ok? Muy bien, este examen es muy importante tener en cuenta que se responde solamente por esa plataforma. En particular no se van a aceptar opciones de otra manera, como mandar soluciones por email. Y también me parece relevante verificar o recalcar que no es necesario subir o anexar documentos a la plataforma. Eso lo vamos a hacer porque al momento de subir documentos la plataforma falla por mucho tráfico. Entonces no vamos a pedirles que manden soporte ni nada de eso. Una cosa importante que deben conocer es que la forma que está diseñado el examen no se puede devolver a una pregunta, entonces es importante que respondan las preguntas y cuando estén seguros pasen a la siguiente pregunta porque no va a ser posible devolverse, ¿ok? Muy bien. Como se había dicho en el programa de la materia y como está consignado en la página del curso, el examen va a consistir de los siguientes temas que corresponden a las primeras 6 clases del curso. Estas son la clase número 1 que corresponde a vectores y producto punto, clase número 2 que corresponde a matrices, allí estudiamos qué es una matriz, suma de matrices, producto por escalar y el producto de matrices. También estudiamos allí una aplicación que son los grafos y los dígrafos. En la clase número 3 estudiamos proyecciones y también hicimos una introducción a los sistemas de ecuaciones lineales. Luego en la clase número 4 estudiamos eliminación gaussiana. En la clase número 5 se habló de eliminación de Gauss-Jordan y también de sistemas homogéneos. Y la última clase que está programada para el primer examen es la clase número 6 que corresponde a aplicaciones, que en este semestre vamos a evaluar las aplicaciones de asignación de recursos y análisis de redes. Es muy importante recalcar que todos los temas que aparecen en las notas de clase son evaluables. Eso quiere decir que todos los estudiantes son responsables por aprender el material consignado allí. ¿Okay? También recomendamos a los estudiantes que practiquen los problemas que hemos puesto en los talleres. Esa es muy buena idea. Y también que miren las notas de la página del curso y también el libro guía. ¿Okay? Eso sería pues como suficiente material para preparar el examen. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios de exámenes de los semestres anteriores. Aprovecho esta oportunidad para recordarles que en la página del curso pueden encontrar exámenes de los últimos años para que practiquen con ellos. ¿Okay? Vamos a empezar con un primer punto que tiene que ver con el ejercicio 2 del parcial 01-2017. En la clase de hoy vamos a hacer ejercicios de todos los tipos de niveles, así como aparecen en los exámenes. Habrán ejercicios más sencillos que otros y otros que requieren un poquito más de elaboración. Ok, muy bien, entonces como primer ejercicio vamos a resolver el siguiente, que tiene 2 partes. Y nos dice, determine cuántas soluciones tiene el sistema y nos piden pues que pongamos la respuesta debajo de la línea de cada sistema. Entonces tenemos 2 problemas.
distintos. Entonces, el primer problema es un sistema que tiene tres ecuaciones en cuatro variables que son x1, x2, x3 y x4. Y el segundo sistema es un sistema con tres ecuaciones y tres variables que son las variables x, y, z. Nos preguntan cuántas soluciones tiene el sistema. Entonces, antes de resolver este problema, recordemos un poquito acerca de cómo son las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, recordemos que en un sistema de ecuaciones lineales solamente tenemos las siguientes opciones para sus soluciones, sin importar cuál sea el sistema. Las opciones son que el sistema tiene solución única, el sistema tiene infinitas soluciones o el sistema no tiene solución. Y recordemos que el sistema no tiene solución precisamente cuando hay contradicciones. ¿Ok? Ahora bien, esas soluciones se pueden clasificar dependiendo de dos preguntas. Las preguntas claves que yo me tengo que preguntar cuando quiero resolver o decir si un sistema tiene solución única o infinitas soluciones o no tiene soluciones son las siguientes. Primero, me tengo que preguntar si el sistema es consistente o no, y también me tengo que preguntar si hay variables libres o no. Entonces, si el sistema resulta ser consistente, es decir, no hay contradicciones y no hay variables libres, entonces en ese caso el sistema tiene solución única. La segunda opción es que el sistema sea consistente, por lo tanto tiene por lo menos una solución, y si tenemos al menos una variable libre, entonces en ese caso el sistema tendrá infinitas soluciones. Y la última opción es que el sistema sea inconsistente, y eso significa que no tiene soluciones, y eso se da precisamente cuando aparecen contradicciones. Entonces recordemos que las contradicciones aparecen precisamente cuando yo aplicando operaciones elementales obtengo en mi matriz aumentada una fila donde todos los coeficientes correspondientes a las variables son 0, pero en la parte aumentada obtengo un coeficiente distinto de 0, y ya eso es una contradicción, porque eso significa que si yo miro la ecuación correspondiente a esa fila, eso me está diciendo que 0 veces x1 más 0 veces x2 hasta llegar hasta 0 veces xn es igual a c. Pero si c es distinto de 0, se me está diciendo que 0 igual a c, y por lo tanto en ese caso tendríamos una contradicción, y eso significa que el sistema no tiene solución. ¿Ok? También es importante resaltar que en los sistemas homogéneos siempre tendremos la solución trivial. Entonces, cuando tenemos un sistema que es homogéneo, entonces solamente tenemos dos opciones para las soluciones, que son o la solución sea única, en cuyo caso es la solución trivial, o tenemos infinitas soluciones. Muy bien, entonces ahora sí, volvamos a los ejercicios. Entonces, en este primer ejercicio notamos que para la primera parte, en este caso notamos lo siguiente. Primera observación: este es un sistema homogéneo. ¿Ok? Homogéneo. ¿Y cómo me doy cuenta que eso es un sistema homogéneo? La parte importante es que todos estos coeficientes, que son los coeficientes constantes, son iguales a 0. ¿Qué implica eso? Que este sistema tiene por lo menos una solución. Es decir, ya de las tres alternativas para esta primera opción, no tenemos una de ellas, que es que el sistema sea inconsistente. Y entonces tendremos que preguntarnos si hay solución única o infinitas soluciones. En ese caso, precisamente, podemos resolver esto sin necesidad de resolver el sistema. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos cuatro variables. A eso lo voy a llamar n igual a 4. Y tenemos tres ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en el mejor de los casos, el rango de la matriz de coeficientes pues va a ser menor o igual que 3. ¿Ok? Porque por cada fila yo solamente puedo tener a lo más un pivote, y entonces el teorema del rango me dice que hay por lo menos una variable libre. Tengo cuatro variables y en el mejor de los casos tengo tres pivotes. No importa qué lo que yo haga, tendremos al menos una variable libre. Al menos una variable libre. Y eso nos quiere decir entonces que tengo un sistema homogéneo, o sea, consistente, y tenemos al menos una variable libre, o sea que esto quiere decir que el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Ok?
Entonces, este problema lo podemos resolver sin necesidad de hacer eliminación gaussiana. Este problema era muy sencillo. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, por otro lado tenemos la segunda pregunta, que la voy a escribir allí más adelante, por comodidad, para que no quede todo pues como muy apeñuscado. Entonces el sistema que tenemos es x más 2y más 3z igual a 1, 4 más 4z, y más 4z igual a 2 y 5z igual a 3. Denotamos que este es un sistema de ecuaciones que ya no es homogéneo, entonces tenemos tres variables y tenemos tres ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso el teorema del rango no nos dice nada, porque puede que tengamos variables libres o puede que no, y tampoco sabemos si es consistente o no. Entonces en este caso sí tenemos que trabajar un poquito. Entonces miramos la matriz aumentada del sistema. Me queda la primera fila que los coeficientes son 1, 2, 3 y la parte aumentada 1. En la segunda fila me queda 0, 1, 4, en la parte aumentada me queda 2. Y en la tercera fila me queda 0, 0, 5 y la parte aumentada 3. Recordemos que cuando una variable no aparece, no es que no aparezca, sino que su correspondiente coeficiente es igual a 0. Cuando miramos esta matriz aumentada, notamos que esta matriz ya se encuentra en forma escalonada, es decir, no tenemos que aplicar operaciones elementales para llevarla a una forma escalonada, porque de hecho ya está en forma escalonada. Y notamos que hay tres pivotes, uno por cada columna, es decir, no hay variables libres. Entonces en este caso no hay variables libres. ¿Ok? Y también notamos que el sistema es consistente porque no tenemos contradicciones. Entonces sí, el sistema es consistente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay variables libres, o sea que todas las variables son pivote, y el sistema es consistente, por lo tanto el sistema tiene solución única. ¿Ok? Entonces la respuesta a esta pregunta es que este sistema que aparece aquí tiene única solución. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? En estos problemas siempre tengo que preguntarme dos cosas. Primero, si el sistema es consistente o no. Y segundo, si hay variables libres o no. Y con eso puedo concluir. Bueno, continuemos con el segundo ejercicio, que corresponde al ejercicio número 3 del parcial 01-2016, que dice lo siguiente, un ejercicio muy sencillo, pero me parece importante recordarlo. Me dice, considere los vectores y igual a 2, 0, 1 y z igual a 1, 1, menos 1. Encontrar la proyección del vector z sobre el vector y. ¿Ok? Antes de resolver este ejercicio que es sencillo, pues recordemos algunas cosas. Y es que si yo tengo dos vectores en R a la n, u y v, con uno nulo, entonces yo puedo proyectar a v sobre u. Y la proyección se define como el producto punto de u con v dividido por la norma de u al cuadrado veces el vector u. Y eso lo puedo reescribir como de manera equivalente como u producto punto v dividido por u producto punto u veces el vector u. Aquí es importante resaltar una cosa, y es que esto que aparece en el paréntesis que estoy encerrando es realmente un escalar. ¿Por qué? Porque u producto punto v es un escalar, es decir, un número real, y u producto punto u también es un número real, y si suponemos que u es no nulo, entonces eso va a ser un número distinto de 0, entonces esto tiene sentido, y esto me queda, estoy multiplicando el vector u, es decir, me queda un vector en la dirección de u. ¿Ok? Entonces aquí es muy importante resaltar que la forma que se lee esto es proyección de v sobre u, y al vector donde yo estoy proyectando es el que aparece aquí. ¿Ok? Ahora, geométricamente, la relevancia de la proyección es que si yo tengo un vector v y lo voy a proyectar sobre u, entonces la forma que yo puedo pensarlo geométricamente es que yo puedo pensar que la dirección de u sea el piso, y desde v tiene una plomada de tal forma que caiga al vector u con un ángulo de 90 grados, es decir, de forma perpendicular, y ese punto donde yo llegue corresponde a la proyección de v sobre u. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relevancia de esta proyección? Y es que esta proyección me permite descomponer el vector v como la suma de dos vectores. ¿Cuáles vectores? El vector proyección de v sobre u
y el vector V menos la proyección de V sobre U, ¿ok? Entonces digamos que yo voy a llamar a este señor X y a este señor lo voy a llamar Y. Entonces lo que estamos haciendo, estamos descomponiendo el vector V como la suma de dos vectores, pero ¿cuál es la importancia de esta descomposición? Es que X, que es la proyección, es paralelo a U y Y es perpendicular a U, ¿ok? Entonces la relevancia de la proyección es que realmente yo puedo descomponer cualquier vector como una suma de dos vectores, y esto es uno en la dirección de U y otro perpendicular a la dirección de U, y esa descomposición es una descomposición que se hace de forma única. Bueno, entonces ahora sí vamos a la solución de este problema. Este problema es muy sencillo. Este tipo de problemas los ponemos para verificar que ustedes sí se sepan las definiciones básicas, como la de proyección en este caso. Entonces tenemos dos vectores, el vector Y con coordenadas 2, 0, 1 y el vector Z con coordenadas 1, 1, menos 1. Y queremos calcular la proyección del vector Z sobre Y. Que es muy importante recordar entonces que lo que estoy haciendo es coger a Z y proyectarlo sobre Y, y de acuerdo con la definición, entonces lo que eso me está dando es este vector el cual estoy proyectando aparece aquí, y es el escalar por el cual tengo que multiplicar es el producto punto de los dos vectores dividido por el producto punto del vector Y por el mismo, que es el que estoy cayendo. Entonces vamos a calcular esos productos puntos por un lado. Entonces para empezar calculemos el producto punto de Y con Z. Entonces esto me va a dar el vector 2, 0, 1. Y hago el producto punto de él con el mismo. Entonces recordemos que el producto punto se calcula multiplicando las componentes correspondientes y sumando eso. Entonces me queda en este caso 2 por 1 más 0 por 1 más 1 por menos 1. Entonces en total esto me va a dar 2 más 0 más menos 1, que me queda un total de 1. Y de manera similar puedo calcular el producto punto de Y con el mismo. Entonces me queda 2, 0, 1, producto punto con el mismo. Esto es lo mismo que la norma al cuadrado de Y. Entonces esto me va a quedar 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que me queda 4 más 1, que nos da 5. ¿Ok? Entonces reemplazando esto acá, obtenemos entonces que la proyección de Z sobre Y pues me va a quedar 1 sobre 5 veces el vector Y, que lo puedo expresar como un quinto del vector Y, que es 2, 0, 1, y esta es la respuesta del problema. Es decir, la respuesta del problema es lo que estoy poniendo en amarillo, que es un problema muy sencillo. Pasemos a continuación al ejercicio número 3, que corresponde al ejercicio número 3 del parcial 01-2017. Entonces el ejercicio dice lo siguiente. Sea A igual a la matriz 3, 4, 2, 1, y nos piden indicar si el rango de A por B es igual a 2 para cada una de las siguientes posibles matrices B. Te nos pide que sí o no, dependiendo si el rango del producto es 2 o no. ¿Ok? Y las matrices que nos dan es, el problema original eran 4 matrices, pero pues voy a considerar simplemente 2 opciones, como para simplificar. La primera, tomemos la matriz B con entradas 0, 1, 1, 0, y la otra opción, la matriz B con entradas menos 1, 1, 1, menos 1. ¿Ok? Entonces me están preguntando el rango del producto, A por B. ¿Ok? Entonces, para estudiar esto, pues recordemos un poquito de qué significa el rango de una matriz. Entonces, recordemos que si yo tengo una matriz, el rango si yo tengo una matriz A, el rango de A, denotado por rango de A, se define como el número de pivotes en una forma escalonada de A. Entonces, para poder sacar el rango, tengo que llevar una matriz a su forma escalonada, a una forma escalonada, porque recordemos que las formas escalonadas no son únicas. La forma escalonada reducida sí lo es. ¿Okay? Entonces una matriz tiene muchas formas escalonadas en general, pero todas ellas tienen una cosa en común, y es el número de pivotes. ¿Okay? De manera equivalente, el rango de una matriz se puede definir como el número de filas distintas de 0 en cualquiera de sus formas escalonadas. ¿Okay? Entonces ahora sí, volvamos al problema y consideremos las dos opciones. Entonces recordemos que la matriz A estaba dada por 3, 4, 2, 1. Y entonces consideremos la primera opción que me decía, tomemos la matriz 0, 1, 1, 0. Y la pregunta me está diciendo, ¿será que el rango de A por B es 2 o no? Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Pues calculemos A por B y le calculamos su rango. Entonces vamos a hacer esa cuenta que es muy sencilla. Entonces tengo que calcular cuánto da la matriz A por B.
Recordemos que el producto de matrices es un producto que no es conmutativo. Ok, entonces para empezar notamos que la matriz A tiene tamaño 2 por 2 y la matriz B tiene tamaño 2 por 2, o sea que es el número de columnas de A corresponde al número de filas de A, o sea que el producto está bien definido. Y el resultado nos va a dar una matriz 2 por 2. Ok, entonces vamos a calcular rápidamente cómo se hace este producto. Entonces para calcular la entrada 1, 1 tenemos que coger la fila 1 de A con la columna 1 de B y multiplicarlas con producto punto. Entonces esto nos va a quedar 3 por 0 más 4 por 1, que el resultado es 4. Luego si quiero pasar a la entrada 1, 2, me dice coja la primera fila de A y la segunda columna de B y hago la misma operación. Entonces en este caso nos va a quedar 3 por 1 más 4 por 0, en cuyo caso me queda 3. ¿Ok? Y luego repito esto mismo en la segunda, para la segunda fila. Entonces para la entrada 2, 2, 1 tengo que coger la fila número 2 de A y la columna número 1 de B y les multiplico como estamos haciendo. Entonces me queda 2 por 0 más 1 por 1 que me da 1. Y finalmente para la última entrada me queda la entrada que es la entrada 2, 2. Cojo la segunda fila de A y la segunda columna de A y las multiplico. Entonces me queda 2 por 1 más 1 por 0 que me va a dar 2. ¿Ok? Entonces cuando hacemos este producto me queda la matriz 4, 3, 1, 2. Y le queremos sacar el rango. Entonces recordemos, para sacar el rango de una matriz tenemos que llevarlo a una forma escalonada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar operaciones elementales para llevarlo a una forma escalonada. ¿Ok? Personalmente me gusta pivotear con números sencillos. Entonces primero notamos que esta matriz no está en forma escalonada, porque si estuviera en forma escalonada, en la primera fila, que la primera entrada distinta de 0 debería ser un pivote. Para que sea un pivote lo que está debajo de ella debería ser 0, pero no lo es. Pero me gusta pivotear con números sencillos, entonces si tengo la posibilidad de poder pivotear con un 1, es más sencillo, entonces voy a intercambiar estas dos filas. Este paso pues realmente es una cosa que yo hago personal, no es necesario. Y luego, cuando ya la tenga de esta forma, voy a eliminar esta entrada, que es la entrada 2, 1. La puedo eliminar con la operación elemental R2 menos 4 veces R1 para obtener, entonces la primera fila se deja igual, me queda 1, 2, y la segunda fila me queda 4 menos 4 que va a dar 0. Eso no es tan importante, pues porque precisamente eso habíamos hecho la operación elemental para que eso ocurriera. Y luego nos va a quedar aquí una entrada que va a ser entonces 3 menos 4 veces 2, o sea que me queda 3 menos 8, que me queda menos 5. El valor realmente no es tan importante. Lo que me importa aquí en este caso es que ya está una matriz en forma escalonada y tengo dos pivotes, o sea que en este caso el rango para este primer problema, el rango de A por B es exactamente 2, o sea que la respuesta a esa pregunta era sí, porque nos preguntaban que escribiéramos sí si el rango era 2 y no si no lo era. ¿Ok? Entonces eso es por un lado. Vamos a ir a la segunda parte. ¿Okay? Para la segunda parte teníamos otra matriz distinta, que era la matriz B, ahora dada por menos 1, 1, 1 menos 1. Y recordemos que la matriz A es todavía la misma, es 3, 4, 2, 1. Y entonces queremos calcular el producto A por B. Para calcular su rango, vuelve y juega. Esto me queda la matriz A y la multiplico por la matriz B. Las dimensiones no cambiaron, entonces la matriz también, pues el producto va a estar bien definido. Y en este caso pues nos va a quedar 3 por menos 1 más 4 por 1, entonces me queda 3 menos 3 más 4, que me queda 1. Luego para la entrada 1, 2 me queda 3 menos 4, que me queda menos 1. Ahora para la entrada 2, 1 cojo, me queda 2 por menos 1 más 1, que me queda menos 1. Y finalmente para la entrada 2, 2 hago 2 por 1 más 1 por menos 1, que me va a dar 1. ¿Ok? Y vuelve y juega. Yo quiero sacarle el rango a esta matriz y para hacer eso tengo que llevarla a una forma escalonada. ¿Ok? Esta matriz no está en forma escalonada porque esta entrada distinta a 0, entonces para que esté en forma escalonada debería ser un pivote. O sea que esta entrada que estoy poniendo aquí, que es la entrada 2, 1, debería ser 0, pero no lo es. O sea, el problema en este caso es la entrada 2, 1, entonces la voy a matar y la mato con la operación elemental R2 más R1. Entonces nos queda, la primera fila queda quieta, queda igual, y la segunda la cambio por
por la segunda más la primera, nos damos cuenta que cuando hago eso, esto se vuelve 0. Y ya esta matriz nos queda en forma escalonada. La escalera en este caso es esta. Y tenemos un pivote, o sea que el rango de, en este caso, del el producto A por B, pues va a ser 1. Entonces, en este caso, la respuesta de la pregunta es que no, porque me preguntaban, escriba si el rango era 2 y escriba no si el rango es 1. A continuación vamos a explorar el ejercicio número 4, que corresponde al ejercicio número 3 del parcial 01-2017, que es un ejercicio que corresponde a preguntas de falso y verdadero. Aquí debo aclarar una cosa, no todos los problemas de ese ejercicio corresponden al tema de nuestro examen, entonces por lo tanto modificado un poquito el problema, ¿ok? Para que lo sepan. Entonces la pregunta nos pide determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, ¿ok? Aquí hay que analizar una cosa y es la siguiente. Cuando a mí me dicen que responda si esta proposición es verdadera o falsa, entonces la respuesta va a ser verdadera siempre que lo que se está diciendo sea cierto siempre. Es decir, que la respuesta no sea depende. Si la respuesta es depende, es decir, si en un caso pasa algo y en otro caso pasa algo, entonces en ese caso la proposición va a ser falsa. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta nos dice lo siguiente. Determinar si es falso o verdadero lo siguiente. Un sistema de ecuaciones no homogéneo con más variables que ecuaciones es consistente. ¿Ok? Entonces yo tengo entonces vamos a pensar en esto un segundo. Entonces aquí la primera clave es que me están diciendo que no es homogéneo. ¿Ok? Entonces eso es la primera cosa que tengo que tener en cuenta. Y entonces, ¿cómo sería el sistema? Entonces lo que me están diciendo, yo miro la matriz aumentada. Entonces, lo que va a pasar es que yo tengo más ecuaciones con más variables que ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que me queda, digamos que tengo n variables y m ecuaciones, entonces me va a quedar una matriz de tamaño m por n. Y el punto es que me están diciendo es que yo tengo más variables que ecuaciones, es decir, tengo más columnas que filas. Y lo importante es que esta parte no es trivial. ¿Por qué? Porque si esto fuera trivial, la parte aumentada significaría que el sistema sea homogéneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si yo sé que yo tengo más variables que ecuaciones, entonces por el teorema del rango, yo sé automáticamente que tengo variables libres. ¿Ok? Tengo que tener al menos una variable libre. Sin embargo, tener variables libres o no me determina si el sistema es consistente o no. Entonces, en este caso, realmente la respuesta es depende de qué, si hay contradicciones o no. Entonces, en este caso, la respuesta es que esto es falso. ¿Por qué? Porque tenemos distintas posibilidades. Vamos a explorar algunas posibilidades donde tengamos contradicciones y otras donde no. Entonces, por ejemplo, un ejemplo donde el sistema es inconsistente. Un ejemplo muy fácil es que yo tenga más variables que ecuaciones. Podría tomar la ecuación x más y más z igual a 1, que es una ecuación con 3 variables, y en R3, entonces eso corresponde a un plano, pero yo puedo coger otra ecuación que voy a poner la misma, solamente que en la parte aumentada pongo un número distinto, y entonces en este caso, si yo miro la matriz aumentada de este sistema, pues estoy cogiendo esta matriz y cuando haga la operación elemental R2 menos R1, entonces me va a quedar la primera fila queda igualita, pero la segunda se convierte en todos los términos constantes iguales a 0, los términos de las variables 0, pero el término constante es distinto de 0, esto es una contradicción, o sea que este es un ejemplo de un sistema que tengo 3 variables y 2 ecuaciones que es inconsistente, por lo tanto la anterior afirmación es falsa. Recordemos que cuando yo quiera conocer la naturaleza de las soluciones de un sistema de ecuaciones, me tengo que preguntar dos cosas. Primero, si el sistema es consistente o no, y segundo, si hay variables libres o no. En este ejemplo tenemos dos variables libres, pero el sistema es inconsistente, o sea que no tiene soluciones. ¿Okay? Entonces esta afirmación o esta proposición es falsa. Segunda pregunta. Todo sistema homogéneo con más ecuaciones que variables es inconsistente. Entonces recordemos, una de las cosas que caracteriza a los sistemas homogéneos es que ellos siempre son consistentes, porque la solución trivial siempre es solución. Entonces esta proposición es falsa. Y como una última pregunta para este ejercicio,
tenemos la siguiente situación. Entonces supongamos que yo tengo tres vectores en R a la 3 que cumplen que te lo vamos a llamar V1, V2 y V3 y que satisfacen que V1 es ortogonal a V2 y que V2 es ortogonal a V3. Entonces me dicen que la proposición me dice, si esas dos cosas ocurren, entonces V1 necesariamente tiene que ser ortogonal a V3. ¿Ok? Este ejercicio, la intuición puede que nos traicione, pero la respuesta es que esto va a ser falso. Y ya vamos a ver un ejemplo de por qué esto es falso. Vamos a construir geométricamente unos vectores que son perpendiculares V1 con V2 y V2 con V3, pero V1 y V3 no son perpendiculares. ¿Okay? Entonces, para justificar que esto es falso, lo que vamos a construir es lo que se conoce como un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Es una situación donde lo primero ocurre, pero la segunda parte no. Entonces, ¿qué tengo que construir en este caso para construir un contraejemplo? Es construir vectores V1, V2 y V3, tales que V1 es perpendicular a V2, V2 es perpendicular a V3, pero V1 y V3 no son perpendiculares, ¿ok? Vamos a hacer la siguiente solución. Entonces voy a poner por aquí una muy sencilla, voy a poner a V2 como este vector, muy fácil, la dirección del eje Z, ¿ok? Y por aquí voy a poner mi vector V1, aquí está el punto. Estos dos vectores son perpendiculares porque ese ángulo es de 90 grados, o sea que V1 es perpendicular a V2. ¿Okay? Muy bien, y por aquí voy a poner con verde a V3. Por aquí, este es V3, y el punto es que el ángulo entre estos dos también es de 90 grados, o sea, V2 es perpendicular a V3, pero notamos aquí que V1 y V2 no son perpendiculares, perdón, V1 y V3 no son perpendiculares porque su ángulo de hecho es menor que 90 grados. Entonces esto nos da un ejemplo de una situación donde V1 es perpendicular a V2, V2 es perpendicular a V3, pero V1 no necesariamente tiene que ser perpendicular a V3 y por lo tanto esto nos está diciendo que esta afirmación es falsa. Bueno, pasemos ahora al ejercicio número 5, que corresponde al ejercicio número 4 del parcial 01-2017. El ejercicio nos dice lo siguiente: sea A una matriz no nula, esto es muy importante, de tamaño 3×5, cuyas filas son todas un múltiplo del mismo vector de R a la 5. Nos preguntan que calculemos el rango de la matriz A. Entonces, para empezar, la matriz A se puede escribir de esta forma. Entonces yo tengo 3 filas y 5 columnas, ¿ok? Y recordemos que el rango de una matriz siempre será, en el mejor de los casos, menor o igual que el número de filas y también menor o igual que el número de columnas. Entonces el que sea más chiquito es el que me va a dar la restricción para el rango. En este caso tenemos menos filas que columnas y por lo tanto el rango de A en el mejor de los casos será 3. Solamente por tener tamaño 3×5 concluimos que la matriz debe tener rango a lo sumo 3. O sea que sin pensar nada más, yo ya sé que solamente tengo 4 opciones para el rango: 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Pero ya una de las opciones la descartamos. ¿Por qué? Porque me dicen que la matriz es no nula. La única forma de tener rango 0 es que la matriz sea nula. ¿Ok? Entonces ya solamente tengo 3 opciones: 1, 2 y 3. Ahora vamos a utilizar la información que nos dice el problema, que nos dice que todas las filas son múltiplos del mismo vector de R a la 5. Entonces vamos a decir que yo tengo un vector V de R a la 5 que lo voy a ver como un vector fila. Entonces llamémoslo V1, V2, V3, V4 y V5. Y lo que me está diciendo el problema es que todas las filas son múltiplos de esta. Entonces para la primera fila entonces me queda C1 veces vector V. Entonces me queda C1, V1, C1, V2, C1, V3, C1, V4, vamos a arreglar esto un poquito, entonces me queda C1, V2, C1, V3, C1, V4, C1, V5, y la segunda fila también es lo mismo, pero con otro múltiplo posiblemente, entonces por eso lo voy a llamar C2, y lo mismo para la tercera fila, ¿ok? Entonces el punto es que todos son múltiplos de un mismo vector, ¿ok? Y aquí viene la observación: como la matriz es distinta de 0, la matriz es no nula, alguno de estos coeficientes
tiene que ser distinto de 0, o sea que todos son no todos nulos. Ok, por simplicidad vamos a suponer, pues, aunque esto no es necesario, simplemente por simplicidad, vamos a suponer que el primero no es distinto de 0. Entonces, como yo quiero sacarle el rango a esa matriz, yo tengo que aplicar una operación elemental, y cuando yo aplico ciertas operaciones elementales, entonces si este es distinto si C1 es distinto de 0, entonces puedo dividir por C1, me queda por simplicidad, entonces la primera fila la dejo ya ahora sin ese coeficiente, y las otras filas las dejo igualitas. Y aquí viene el punto, nos vamos a dar cuenta que entonces todas las filas van a ser con esa suposición que yo hice, que era la primera fila no era nula. Entonces al dividir por este escalar me doy cuenta que tanto la fila 2 como la fila 3 son múltiplos de la fila 1, o sea que cuando aplique la operación R2 menos C2 veces R1 y R3 menos C3 veces R1, entonces me doy cuenta que la primera fila sobrevive, pero las otras se convierten en 0, y entonces estamos diciendo que el vector no puede ser nulo, porque si fuera el vector nulo, entonces la matriz sería nula. Y entonces esto me está diciendo que en este caso tenemos exactamente un pivote, y por lo tanto, entonces, como tenemos un pivote, al llevar la matriz a una forma escalonada, entonces obtenemos que el rango de esta matriz es igual a 1, es decir, cuando yo tengo todas las filas son múltiplos del mismo vector que es distinto de 0, aplicar operaciones elementales, siempre podré llevar la matriz a la forma que estamos mostrando, y por lo tanto el rango será exactamente 1, porque va a haber solamente un pivote. Bueno, a continuación consideremos el ejercicio número 6, que corresponde al ejercicio número 8 del parcial 01-2017, que dice lo siguiente. Dice: el programador de los cajeros automáticos de un banco quiere saber todas las combinaciones posibles de 6 billetes, esta es parte muy importante, de 10.000, 20.000 o 50.000, que sumen 100.000 pesos, con la finalidad de incluir todas las opciones en su programa. Ok, entonces lo que queremos saber es, con exactamente 6 billetes queremos reunir 100.000 pesos, y lo que la pregunta es: plantee el sistema de ecuaciones correspondiente y explique con claridad las variables y determine todas las combinaciones que contienen 6 billetes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría reunir 100.000 pesos con un billete de 50.000, 2 de 20.000 y uno de 10.000, pero de esa forma estaría utilizando 4 billetes, entonces esa combinación no nos sirve. ¿Ok? También podría reunir 100.000 pesos con 2 billetes de 50.000, pero esa tampoco me sirve. Entonces lo que me pide el problema es plantear un sistema de ecuaciones donde se pueda determinar cuáles son todas las combinaciones posibles que utilicen exactamente 6 billetes. Ok, entonces la primera pregunta que tenemos que resolver antes de ponernos a plantear el problema, y esto es lo que quisiera que repasáramos. Entonces, esto es un problema típico de asignación de recursos. ¿Cuáles son los recursos que tengo? Tengo unos billetes, y con esos billetes quiero encontrar con 6 billetes exactamente, si quiero juntar 100.000 pesos. ¿Ok? Entonces, para resolver en general un sistema de asignación de recursos, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que establecer claramente las variables del problema con la información que se nos dé, plantear y resolver un sistema de ecuaciones lineales, y en el contexto que nos den, identificar las restricciones que se nos dan y ponérselas a las variables para sacar conclusiones. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es cuáles son las variables aquí. Entonces, lo que se nos pide es: tenemos billetes y los queremos juntar para obtener, para que sumen 100.000 pesos. Pero no me están diciendo cuántos de 10.000, cuántos de 20.000 y cuántos de 50.000. Solo me están diciendo que necesito 6 billetes exactamente. Y ahí está la clave. Las variables del problema son precisamente el número de billetes de 10.000, 20.000 y 50.000. Entonces vamos a empezar por ese lado. Entonces vamos a resolver este problema. Y esta primera parte me parece que es crucial,
y muchos estudiantes la olvidan. Entonces aquí es muy importante, siempre que ya empiece un problema como este, de identificar y darle nombres de manera apropiada a las variables. ¿Cuáles son las variables en este caso? El número de billetes. Entonces, sea X el número de billetes de 10.000 pesos que utilizamos, que se utilizan, ¿ok? Y de manera similar sea Y el número de billetes de 20.000 pesos que se utilizan, y finalmente sea Z el número de billetes de 50.000 pesos que se utilizan, ¿ok? Entonces tenemos en este caso, entonces las variables del problema son X, Y y Z, que me están midiendo números de billetes de 10.000 pesos, 20.000 pesos y 50.000 pesos respectivamente. Listo, eso por un lado. Entonces vamos a identificar cuáles son las condiciones, vamos a establecer con lo que me dieron en el problema un sistema de ecuaciones lineales, ¿ok? Entonces volvamos al problema. ¿Qué me están diciendo? Me están diciendo primero que yo debo utilizar exactamente 6 billetes. Eso me está diciendo, vea, no importa lo que usted haga, todos los billetes, juntando los de 10.000, los de 20.000 y los de 50.000, debo tener exactamente 6 billetes. Entonces esa es la primera ecuación. Entonces, ¿cómo queremos utilizar exactamente 6 billetes? Entonces obtenemos que pues, la cantidad de 10.000, que son X, más la cantidad de 20.000, que es Y, más la cantidad de 50.000, me debe dar exactamente 6 billetes. Ecuación número 1. ¿Ok? Entonces, de la información que tengo que utilizar exactamente 6 billetes, vamos a obtener la ecuación X más Y más Z igual a 6. Eso por un lado. Pero por otro lado me están diciendo que yo necesito que esa cantidad sume 100.000 pesos. ¿Ok? Y entonces vamos a darnos cuenta que eso nos va a dar otra ecuación lineal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un billete de 10.000, entonces ¿cuánta plata tengo hasta el momento? Pues tengo 10.000 pesos. Pero si utilizo X billetes de 10.000, entonces hasta el momento obtendré 10.000 pesos por X. Si X es 2, entonces va a quedar 20.000. Si X es 3, me va a quedar 30.000. Entonces esta es la cantidad, entonces esta es la plata que tengo en billetes de 10.000, y a eso le tengo que sumar la plata que tengo en billetes de 20.000, que corresponde a 20.000 veces Y. Entonces esto es plata en billetes de 20.000, y a eso le tengo que sumar la plata que tengo en billetes de 50, entonces que va a ser 50.000 veces Z. Entonces esto es plata en billetes de 50.000, ¿ok? Y yo quiero que esto sea exactamente 100.000 pesos, y esta me va a dar la ecuación número 2 de mi problema, ¿ok? Entonces tengo dos ecuaciones en las variables X, Y y Z. Entonces la primera ecuación es X más Y más Z igual a 6, y la segunda es 10.000X más 20.000Y más 50.000Z igual a 100.000, ¿ok? Vamos a poner eso por aquí en una nueva página. Entonces el sistema que queremos resolver es el siguiente, que entonces me queda ecuación número 1, X más Y más Z igual a 6, y ecuación número 2, 10.000 veces X más 20.000 veces Y más 50.000 veces Z igual a 100.000. Ok, este es el sistema que queremos trabajar. Y vamos a mirar la matriz aumentada de este sistema. La primera fila me queda 1, 1, 1, parte aumentada 6. Y la segunda fila me queda 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000. ¿Ok? En modo de repaso, pensemos antes de resolver este problema, qué tipo de soluciones tenemos. Entonces, sin hacer cuentas, nos damos cuenta que este sistema es un sistema que no es homogéneo. Entonces podría pasar que que tenga contradicciones. Podría pasar. ¿Ok?
Entonces no sabemos, entonces hasta el momento podría que la solución es o no tenga soluciones o que tenga única o infinitas, ¿ok? Ahora, tengo tres variables y dos ecuaciones. El teorema del rango me dice entonces el rango de esta matriz, en el mejor de los casos, es 2. ¿Por qué? Porque tengo dos filas. Y como tengo tres variables, entonces tengo por lo menos una variable libre. Entonces, sin resolver el problema, nos damos cuenta que ya este sistema no puede tener solución única. Entonces, las dos opciones que nos quedan y la que tenemos que ver qué pasa es, tenemos que determinar si hay infinitas soluciones o hay inconsistencias, o sea que el sistema no tiene solución. Para hacer eso vamos a utilizar eliminación gaussiana. Lo primero que vamos a notar es que por aquí tenemos números muy grandes y todos son múltiplos de 10.000, entonces vamos a simplificar la discusión simplemente dividiendo la segunda fila por 10.000, en cuyo caso la primera fila pues la dejamos quieta y la segunda fila se convierte en 1, 2, 5 y aquí me aparece 10, ¿ok? En otras palabras, estoy quitando 4 ceros a cada una de las entradas de la segunda fila y eso es lo que nos queda. ¿Ok? Y luego, este sistema es muy sencillo, simplemente vamos para llevarlo a una forma escalonada, voy a aplicar la operación R2 menos R1. Entonces la primera fila la dejo quieta, que me queda 1, 1, 1, 6. Y la segunda le resto a la primera, entonces me queda 1 menos 1 que va a dar 0. 2 menos 1 que va a dar 1, 5 menos 1 que va a dar 4 y 10 menos 6 que va a dar 4. ¿Ok? Ya me doy cuenta que esta matriz está en forma escalonada. ¿Cuáles son los pivotes? Este pivote y este pivote. Aquí está la famosa escalerita, lo que está por debajo de la escalera es nulo. Y entonces nos damos cuenta que este sistema tiene tres variables, x, y, z. Tenemos dos pivotes. Por lo tanto, por el teorema del rango nos queda una variable libre que corresponde a la variable z. Entonces recordemos, las variables, los voy a pintar aquí. La primera columna corresponde a x, donde hay pivote. La segunda corresponde a y, donde hay pivote. Y la tercera corresponde a z. Entonces z no tiene pivote, entonces z es variable libre. ¿Ok? Y nos damos cuenta que entonces este sistema, como un sistema algebraico, tiene infinitas soluciones, pero más adelante vamos a mirar qué restricciones nos va a dar el problema en sí. ¿Ok? Pero antes de eso quisiera llevar esta matriz a una forma escalonada reducida, simplemente como por practicar todos los conceptos. Entonces notamos que esta matriz ya está en forma escalonada, todos los pivotes son iguales a 1, pero esta matriz no está en forma escalonada reducida. ¿Por qué? Porque si como esto es un pivote, lo que está por encima de él debe ser 0, o sea que esta entrada no es 0. Entonces lo que voy a hacer es voy a aplicar una operación elemental para llevar esta a una forma escalonada reducida. En otras palabras, voy a utilizar el método de Gauss-Jordan. ¿Por qué? Porque es el que quiero utilizar para que practiquemos más cosas. Pero con la eliminación gaussiana usual es suficiente. Entonces ahora que esto está en forma escalonada, voy a cambiar la primera fila por la primera menos la segunda. Entonces la segunda fila la dejo quieta y a la primera le resto la segunda. Entonces esta entrada me queda 1 menos 0 que va a dar 1. Esta entrada me queda 1 menos 1 que va a dar 0. Y esta entrada me queda 1 menos 4 que me va a quedar menos 3. Y esta entrada me queda 2. ¿Okay? Entonces esta es una forma escalonada para esta matriz. Ya con esta matriz en forma escalonada reducida podemos resolver el sistema simplemente utilizando sustitución regresiva. ¿Ok? Entonces de la segunda fila obtenemos que y más 4 veces z igual a 4, o sea que y es igual a 4 menos 4 veces z. Se lo voy a llamar resultado número 1. Y de la primera obtenemos que x menos 3 veces z igual a 2. Aquí es muy importante recordar que z es nuestra variable libre en este caso. Entonces, por lo tanto, obtenemos que x, aquí, perdón, no debe ser 3z, sino, perdón, aquí al lado derecho no debe ser 2z, sino 2. Entonces, de aquí despejando, entonces obtenemos que x va a ser igual a 3z más 2, ¿ok? Entonces, esto lo voy a llamar resultado número 2. Entonces, en resumen, lo que obtenemos es que x es igual a 2 más 3 veces z y y es igual a 4 menos 4 veces z y z es variable libre. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces, esta solución es una solución del sistema de ecuaciones lineales que planteamos.
¿ok? Y esta solución no tiene en cuenta las restricciones físicas del problema en consideración. Entonces, primero, aquí recordemos que las variables x, y y z son números de billetes. Entonces, para empezar, tanto x como y y z son mayores o iguales que 0. No tiene sentido hablar de tener menos un billete. Y también en este caso, en este contexto, x y y z deben ser enteros. Pues porque no tiene sentido tampoco decir que es que yo tengo 1.5 billetes de 10.000 pesos. Pues porque yo rompo un billete a la mitad, pues no vale nada. Muy bien, entonces vamos a ver esto que nos dice acerca de la variable libre. Entonces, para empezar, yo sé que pues z debe ser mayor o igual que 0, ¿ok? Entonces, esto me da una primera restricción para la variable libre, entonces ya no es tan libre. Ahora me queda que y, que es 4 menos 4 veces z, debe ser mayor o igual que 0 y por lo tanto, despejando, me queda que 4 debe ser mayor o igual que 4 veces z. Dividiendo por 4, me queda que z es menor o igual que 1, entonces por un lado z es mayor o igual que 0, por otro lado z es menor o igual que 1, y finalmente con la observación que x es igual a 2 más 3 veces z, yo sé que esto es mayor o igual que 0, despejando z me queda que 3 veces z es mayor o igual que menos 2, o sea que z es mayor o igual que menos 2 tercios, pero esto realmente no dice mucho porque yo sé que z realmente debe ser mayor o igual que 0, entonces realmente las dos condiciones que están dándole restricciones a la variable libre son estas dos, o sea que z debe estar entre 0 y 1, y aquí viene la otra observación, z es un entero. O sea que en este caso solamente hay dos posibilidades, entonces solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que z valga 0 y que z valga 1, ¿ok? Y vamos a explorar esas posibilidades. Entonces, si z vale 0, entonces reemplazando las ecuaciones me queda que x es igual a 2 más 3 veces z, me queda que x igual a 2, y y va a quedar igual a 4 más 4 veces z, entonces me queda 4. Como esta posibilidad, entonces yo puedo juntar, entonces x es el número de billetes de 20.000, entonces, perdón, de 10.000, entonces me queda 2 billetes de 10.000 y 4 billetes de 20.000 y 0 billetes de 50.000. Entonces notamos que esta es una opción porque cuando tengo 2, 4 y 0, entonces tengo en total 6 billetes, y si tengo 2 de 10.000, tengo 20.000 pesos, más 4 de 20.000, tengo 4 por 2, 8, entonces me queda 20.000 más 80.000, que también va a dar 100.000. Entonces, esta es una primera opción. La segunda opción que nos queda es que z igual a 1, entonces si z vale 1, entonces vamos a darnos cuenta cómo son las otras variables. Entonces si z vale 1, entonces x, que era 2 más 3 veces z, pues va a quedar 2 más 3 veces 1, que me va a quedar 5, y y me queda 4 menos 4 veces z, pero z vale 1, o sea que me queda 4 menos 4, que va a dar 0. ¿Cómo es esta solución? Entonces esto me está diciendo que estoy poniendo 5 billetes de 10.000, 0 billetes de 20.000 y un billete de 50. ¿Ok? Y nos damos cuenta que cuando yo pues, tengo 5 de 10.000, 0 de 20 y 1 de 50, tengo exactamente 6 billetes. ¿Y cuánta plata tengo? Si tengo 5 de 10.000, me da 50.000, más 1 de 50 me da otros 50.000, o sea que en total tengo 100.000 pesos, y esta es la otra solución. Entonces en este caso tenemos solamente dos soluciones para el problema, las que hemos explorado cuando z vale 0 y cuando z vale 1. Continuemos ahora con el ejercicio número 7, que corresponde al ejercicio número 8, el parcial 01-2019. El ejercicio nos dice lo siguiente. En la figura se muestra una red de flujos, como se puede observar en el video. Entonces tenemos en esta red de flujos 4 nodos que tienen nombres A, B, C y D. Y tenemos 5 flujos que son desconocidos, F1, F2, F3, F4 y F5. Y tenemos 4 flujos que son fijos, como se muestra en el video. ¿Ok? Y la pregunta nos pide
lo siguiente, establezca un sistema de ecuaciones lineales para determinar los diferentes flujos, es decir, F1, F2, F3, F4 y F5. La segunda pregunta nos pide que resuelva completamente el sistema obtenido utilizando eliminación gaussiana o de Gauss-Jordan, determinando variables pivotes y variables libres. Y nos hace una anotación: en esta parte no considere las restricciones sobre los flujos. Y la última parte nos dice, asumiendo que todos los flujos deben ser en la dirección indicada por las flechas, es decir, Fi debe ser mayor o igual que 0, determine los valores mínimo y máximo posibles del flujo F4. Antes de hacer el problema, recordemos cuáles son los pasos que se sugieren para resolver un problema de análisis de redes. Entonces, para resolver dichos problemas, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables del problema, que en este caso ya hemos notado que son los flujos F1, F2, F3, F4 y F5. Luego, utilizando la regla fundamental de conservación del flujo, en cada nodo debemos plantear y resolver un sistema de ecuaciones lineales. Recordemos que la regla fundamental de conservación del flujo es que en cada nodo el flujo que entra es igual al flujo que sale. Y finalmente, identificar las restricciones que la situación dada le impone a las variables y sacar conclusiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer eso en este caso. Entonces volvamos al flujo que nos dieron y vamos a aplicar la regla de conservación de flujo en cada nodo. Vamos a hacerlo aquí en la figura para que nos quede más fácil. Entonces vamos a empezar con el nodo A. Entonces nos vamos a parar en el nodo A. Entonces nos vamos a dar cuenta que para el nodo A se están yendo F1, F3 y F2, o sea que el flujo que sale es F1 más F2 más F3 y está entrando 200. Entonces para el nodo A obtenemos en este caso la siguiente ecuación lineal. Entonces para el nodo A obtenemos que lo que sale, que es F1 más F2 más F3, es igual a 200. Esto nos va a dar una primera ecuación del sistema de ecuaciones. Luego vamos a pasar a otro nodo, que voy a mirar el nodo B. Entonces vuelvo y juega para el nodo B. Ahora en el nodo B está entrando F1, está entrando 100 y está saliendo F4. O sea que para el nodo B, pongámoslo por aquí a la derecha. Entonces en el nodo B lo que sale es F4 y eso debe ser igual a lo que entra, que es F1 más 100. Y esto lo podemos reescribir como menos F1 más F4 igual a 100. Esta va a ser la segunda ecuación de mi sistema, ecuación número 2. Esta era ecuación número 1. Y repetimos este argumento o este procedimiento en cada uno de los nodos. Luego nos paramos en el nodo C. Para el nodo C me doy cuenta que está entrando F2 y que están saliendo F5 y 100. Entonces para el nodo C, entonces, pongámoslo por acá, nodo C. Entonces lo que está saliendo es F5 más 100 y lo que está entrando es F2. Entonces dos cosas deben ser iguales. Pasando el F5 para el otro lado me queda que F2 menos F5 debe ser igual a 100, ecuación número 3. Y finalmente hacemos el mismo análisis en el nodo D, que lo voy a hacer con amarillo. Entonces al nodo D está entrando F4, está entrando F3, está entrando F5 y están saliendo 200. Entonces lo que esto me está diciendo para el nodo D es que F3 más F4 más F5, que es lo que está entrando, debe ser lo que está saliendo, y esta va a ser la ecuación número 4 de nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ok? Tenemos por aquí a la solución. Entonces vamos a escribir lo que acabamos de tener. Entonces mediante un análisis en cada nodo obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces la primera ecuación del sistema es F1 más F2 más F3 igual a 200. Aquí es muy importante recordar, como ya habíamos visto, que las variables del problema son F1, F2, F3, F4 y F5, o sea que tenemos 5 variables. La segunda ecuación está dada por menos F1 más F4 igual a 100. La tercera ecuación está dada por F2 menos F5 igual a 100. Y la tercera ecuación es F3
más F4 más F5 igual a 200. Y aquí nos damos cuenta que tenemos un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones y 5 variables. ¿Ok? Entonces tenemos más variables que ecuaciones, por lo tanto, por el teorema del rango, tenemos por lo menos una variable libre. ¿Qué quiere decir esto? Que ya para este sistema no es posible obtener una solución única. Nos quedan entonces dos posibilidades. O que el sistema sea inconsistente, en cuyo caso no hay solución, o que tenga infinitas soluciones. ¿Ok? Entonces, para ver cuál opción es, vamos a utilizar eliminación gaussiana. Entonces escribimos la matriz aumentada del sistema. La primera fila corresponde a 1, 1, 0, 0, 200. Entonces recordemos que en la primera ecuación no aparecen F4 y F5, pero eso significa que sus coeficientes son 0. Hacemos lo mismo para la segunda fila, que me queda menos 1, 0, 0, 1, 0, y la parte aumentada 100. La tercera fila nos queda 0, 1, 0, 0, menos 1, 100. Y la última fila nos queda 0, 0, 1, 1, 1, 200. ¿Ok? Y a continuación vamos a utilizar eliminación gaussiana para llevar esta matriz a una forma escalonada. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que si yo voy a pivotear, entonces este señor debe ser un pivote. Y entonces todo lo que tenga debajo de él tiene que ser 0. Entonces tengo que matar este señor y eso lo hago con la operación elemental R2 más R1. La primera fila queda igualita. La segunda la cambio por la segunda más la primera. Entonces me queda 0, 1, 1, 1, 0. En la parte aumentada me queda 300. Y las otras filas las dejo iguales. ¿Ok? Entonces aquí notamos que en la primera fila ya tenemos un pivote y de aquí para abajo todo es 0. Entonces vamos a pasar a la segunda fila. Entonces en la segunda fila la primera entrada no nula debería ser un pivote, pero entonces este señor es distinto de 0, entonces lo tenemos que eliminar y lo vamos a eliminar utilizando una operación elemental que va a ser la operación cambiando R3 por R3 menos R2. ¿Ok? Vamos a hacer esto en una página. Ok, voy a escribir entonces la misma matriz por aquí que ya teníamos. Ok, entonces me queda la primera fila era 1, 1, 1, 0, 0, parte aumentada 200. La segunda fila 0, 1, 1, 1, 0, parte aumentada 300. La tercera fila nos quedaba 0, 1, 0, 0, menos 1 y la parte aumentada 100. Eso es lo que teníamos ahora. Y la última fila es 0, 0, 1, 1, 200. ¿Okay? Entonces habíamos dicho, vamos a aplicar la operación R3 menos R2. La primera fila queda igual. La segunda fila también. Y la tercera fila la cambiamos por la tercera menos la segunda. Entonces me queda 0, 1 menos 1 que va a dar 0. 1, 0 menos 1 que me queda menos 1. 0 menos 1 que me queda menos 1. Y la parte aumentada me queda menos 200. La última fila la dejamos igualita. Y aquí notamos que si aplicamos la operación R4 más R3, entonces la última fila se va a volver nula. ¿Ok? Muy bien. Y lo importante es que toda la fila se volvió nula. Entonces aquí observamos lo siguiente, observamos varias cosas. Entonces, para empezar, esta matriz está en forma escalonada. Esta es la famosa escalerita. Lo que está debajo de la matriz escalonada es 0. Aquí observamos que la última fila es 0, pero en la parte aumentada tenemos 0, o sea que el sistema es consistente. No hay contradicciones. Recordemos que las contradicciones podrían pasar si aquí en la parte aumentada me queda un número distinto de 0. Pero como no tenemos, como ese no es el caso, entonces el sistema es consistente. Ok, vamos a analizar los pivotes. Tenemos pivote en la primera columna, en la segunda columna y en la tercera columna.
o sea que no hay pivotes en la cuarta y quinta columna, o sea que F4 y F5, que son las variables correspondientes, recordemos que las variables son F1, F2, F3, F4 y F5. En las columnas 1, 2 y 3 hay pivotes, o sea que F1, F2 y F3 son variables pivotes y F4 y F5 son variables libres. Ok, y F1, F2 y F3 son variables pivote. Okay. Esa era una de las cosas que nos pedía el problema. Y ahora vamos a resolver el sistema mediante sustitución regresiva. Entonces, de la tercera fila, obtenemos lo siguiente. Entonces me queda que menos F3, menos F4, menos F5 es igual a menos 200 y vamos a despejar a F3 en términos de F4 y F5, que son las variables libres. Si hacemos eso en este caso, entonces nos va a quedar entonces que F3, voy a pasar el F3 al lado derecho, el 200 al lado izquierdo, me queda 200 menos F4 menos F5. Ok, esta es parte número 1, por aquí voy a dividir esto en otro pedacito. Y listo, y aquí eso me dice la tercera fila, entonces ahora pasamos a la segunda, entonces de la segunda fila se sigue lo siguiente, entonces tenemos que F2 más F3 más F4 es 300, o sea que F2 me queda 300 menos F4 menos F3, pero ojo, F4 y F5 son las variables libres, F3 no es variable libre, entonces tengo que despejar lo que ya había puesto ahorita, entonces me queda 300 menos F4 menos F3, pero F3 es 200 menos F4 menos F5, simplificando me queda 300 menos 200, me queda 100, aquí me queda menos F4, aquí me queda más F4 que se cancela, entonces me queda 100 menos F5, perdón, más F5, este es F2, ecuación número 2, y de la tercera fila, perdón, de la primera fila, si miramos la primera fila me dice F1 más F2 más F3 igual a 200, y despejando entonces y resolviendo el sistema, pues despejo al lado derecho, me queda 200 menos F2 menos F3, despejando lo que acabo de hacer para F2 y para F3, no lo voy a hacer para ahorrar un poquito de tiempo, nos queda que F1 es igual a menos 100 más F4. ¿Ok? Entonces esta es la solución del sistema de ecuaciones con F3 y F4 variables libres. ¿Ok? Esa era la segunda pregunta. Y la última pregunta, volvamos a las preguntas que nos están haciendo. Entonces me dice, establezca un sistema de ecuaciones lineales para determinar los distintos flujos. Esa parte ya la hicimos. Luego resuelva completamente el sistema obtenido usando eliminación gaussiana de Gauss-Jordan, determinando variables pivotes y variables libres. Eso ya lo hemos hecho, entonces esto está bien. Y nos dicen, asumiendo que todos los flujos se respetan, encontrar el flujo mínimo y máximo de F4. Entonces vamos a mirar otra vez las soluciones. Entonces vamos a mirar, entonces supongamos que todas las variables son mayores o iguales que 0, o sea que F1 es mayor o igual que 0, F2, F3, F4 y F5 también. Entonces, ¿cuáles son las restricciones que vamos a obtener? Entonces, primero, pues las variables libres deberán ser mayores o iguales que 0. Y luego, vamos qué nos dice cada una de las ecuaciones que habíamos obtenido. Entonces, habíamos dicho que F1 era menos 100 más F4. Pero F1 debe ser mayor o igual que 0 para respetar los flujos. Esto me dice que F4, en efecto, debe ser mayor o igual que 100. Por otro lado, habíamos dicho que F2 era 100 más F5. Eso me dice entonces que, y esto debe ser mayor o igual que 100, perdón, que 0. O sea que esto me dice que F5 es mayor o igual que menos 100, pero esto no hizo nada porque yo sé que F5 ya era mayor o igual que 0, eso ya se cumple de manera automática. Y finalmente F3, que era 200 menos F4 menos F5, debe ser mayor o igual que 0, y eso nos dice entonces que F4 más F5 deben ser menor o iguales que 200. Ok, y aquí observamos entonces, la cota superior para F4 depende de F5. Ok, pero entonces esto me dice, y F5, las únicas restricciones que obtuvimos para F5 era que era mayor o igual que 0, o sea que cuando F5 vale 0,
se obtiene el valor máximo de F4. Entonces, por un lado, F4 tiene que ser mayor o igual que 0, eso ya lo habíamos sacado de acá, y de esta ecuación notamos que como F4, F5 puede tomar el valor 0, si le damos el valor 0 a F4, obtenemos que F5, si le damos el valor de 0 a F5, notamos que F4 vale 200, entonces el rango donde puede variar F4 es entre 100 y 200. El valor mínimo de F4 es 100, ¿ok? Y de hecho cuando F4 vale 100, uno se puede dar cuenta es que no hay problemas y el valor máximo de F4 es 200 y eso ocurre precisamente cuando F5 vale 0, ¿ok? Y esa es la solución del problema.